A partir de este momento y por una hora, Radio. Algún día hablaremos de todo esto y hoy tenemos una invitada muy especial que vamos a presentar un libro, su primera novela. Me gustaría saber cómo es hacer una primera novela. Como siempre pesco un poco de música cuando los autores nombran libros y entonces si está por ahí la cortina, vamos a poner la música que ella pensó, esta escritora, que iba con su novela. Mundo literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bueno, aquí vienen las noticias. Sí, señores, somos un país de escritores. Y somos un país de escritores prolíficos. Nuestra querida amiga Silvia Plager, que tiene, creo que más de 25 libros publicados, pues bueno, nos sorprende con un nuevo libro que será presentado próximamente. Efectivamente, la reconocida escritora argentina Silvia Plager, autora de más de 27 libros, dije 25, ha agregado uno más a su lista. El martes 4 de agosto será lanzada su nueva novela titulada Sin canje. Ha sido editada por otro conocido nuestro, Hugo Benjamín, un editor histórico en la Argentina. Pues bien, ese martes 4 de agosto, en Daín, Usina Cultural, que además es una librería muy importante en el barrio de Palermo, Silvia Plager va a presentar este nuevo libro. ¿Y quiénes la ayudarán? ¿Quiénes estarán allí con ella? Pues nada menos que otra amiga, dos visitantes de este programa. María Rosa Lojo, la escritora, además de prolífica, variadísima en toda su temática, y el poeta y filósofo Santiago Kovaldov, que también tuvimos aquí la oportunidad de tender en Sendero de Escritores con una maravillosa entrevista. No se pierdan entonces el martes 4 de agosto la presentación de este nuevo libro de Silvia Plager, que será en Daín, la usina cultural que está en Palermo, en Nicaragua, 4899. Bueno, están de moda los clubes de lectura. Yo no sé si por influencia de Dua Lipa, que ha tenido una extraordinaria repercusión, esta cantante, digamos, de cultura inglesa, pero nacida en Albania, que tiene un club de lectores muy importante y que ahora últimamente acaba de sacar dentro de su club de lectores, en conjunto con la gran librería famosísima de la ciudad de Porto, en Portugal, ha sacado una biblioteca especial de 100 libros prohibidos. Estos 100 libros prohibidos son libros prohibidos por, digamos, es un poco más complejo, pero por el Ministerio de Educación de Estados Unidos. Es decir, el Ministerio de Educación no recomienda que los profesores les mencionen los 100 libros que Dua Lipa acaba de poner en una biblioteca especial. Son libros que recorren toda la historia de la literatura. Bueno, lo cierto es que los clubes de lectura están como de moda. No sé si por ella, hace mucho que están de moda, o por lo menos que se llevan a cabo. Y aquí en Buenos Aires hay algunos muy interesantes, promovidos, por ejemplo, entre otros, por la Biblioteca Nacional, además de que también hay muchísimos privados. Entre ellos, bueno, yo elegí el de la escritora porteña Adriana Santa, quien abrirá su segundo ciclo del año ahora en el mes de agosto. El club de lectura de Adriana Santa, búsquenlo, es muy interesante y lo buscan en las redes y lo van a encontrar. Gracias. Sigamos. Bien, hablando de libros, sepamos que el libro es una industria que tiene su marketing, si lo sabremos los escritores, y no siempre se refieren a la verdad de la literatura. Pero bueno, es una industria y tiene que sostenerse, y para que algún libro bueno llegue a los anaqueles, algún libro no tan bueno también tiene que estar en los anaqueles. Así que así es
la industria de todo tipo. Bueno, pero la industria del libro española va a viajar, y esto es algo que no hace muy seguido la Argentina, en masa a San Pablo. ¿Por qué? Será así porque Brasil será el país que acoja la literatura española en una importante iniciativa comisariada por la escritora española Marta Sáenz. Bajo el lema Confluencias, la Nación Ibérica participará como invitada de honor en la Bienal Internacional do Livro de Sao Paulo, que se celebrará del 4 de septiembre al 13, acá ahora en 2026. Se va a llevar a cabo ahí en la gran metrópolis del sur brasileño, en San Pablo. El Ministerio de Cultura de España, a raíz de esta invitación, presentó la semana pasada en el archivo de la Corona de Aragón, allá cerca de Barcelona, el ambicioso programa que articulará su presencia en América con todo el poderío de su industria editorial. Así que bueno, muchos editores argentinos van a estar en esta semana del libro de Sao Paulo entre el 4 y el 13 de septiembre de 2026. Bueno, ganamos, perdemos, siempre perdemos, decía un cántico de cuando yo era chico en los partidos de fútbol, pero a veces ganamos. Una editorial marplatense gana un premio en Bolonia, Italia. Efectivamente, el sello infantil y juvenil independiente Lecturita, creado en Mar del Plata, acaba de ganar el prestigioso premio BOP, Bologna Prize for the Best Children Publisher of the Year, otorgado por la famosísima feria del cómic y de los libros para chicos de Bolonia, la más importante en este campo que acabo de mencionar. Este logro trasciende a la editorial misma, Lecturita, porque en realidad se trata de un reconocimiento a la edición independiente de Argentina y a una industria también como la editorial que sigue manteniendo su apuesta creativa en el sector infantil y juvenil. A pesar de la grave crisis que atraviesa el sector, tal como lo muestran los números del reciente informe de la Cámara del Libro, la CAL, sigue ocurriendo estas cosas. La calidad y la excelencia ganan premios en el exterior y siguen apostando a la lectura en la Argentina. Justamente este premio acontece cuando se está realizando en Buenos Aires la tradicional Feria del Libro Infantil de Argentina, que permanecerá por unos días más. Voy a ver si lo tengo anotado por acá. Creo que hasta unos días, sí, exactamente, hasta el próximo 2 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, allí en Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Con esto, señores, cerramos las noticias del día. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra... Voy a dejarme sacarme esta bufanda, me la voy a dejar por ahora para presentarles un libro. Acá está, Mal de Familia. No sé si se ve el título por ahí. Perfecto. Mal de Familia. Aquí en la portada dice Vero GH, pero adentro dice Verónica Paula Gómez. ¿Por qué? Vero GH tiene una razón de ser, porque hay un homónimo de Verónica Gómez, que es una artista de nota, que ahora lo recordamos, y que para que no se confunda, tenemos este extraño pero bello nombre a la vez. Señores, estoy ahora con alguien que ha presentado el pasado 27 de junio la novela Mal de Familia. Lo hizo en el Circuito Cultural JJ, allí en el Abasto, el lugar al que asisto habitualmente, dado que se presentan muchos libros. Y Vero GH ha escrito una primera novela, le vamos a preguntar por qué, que cuenta la historia de Centena y Poseidón, que son una pareja de treintañeros que viaja de vacaciones lejos del litoral argentino donde conviven. Ella guarda un secreto y planea decírselo apenas se suba al auto para emprender un viaje. Bueno, ustedes saben que yo casi siempre
95% de las veces que entrevisto a una escritora o a un escritor, leo los libros. A veces los leo pesadamente, a veces con fruición y otras veces con interés. Debo decir que la portada de este libro mucho no me llamó la atención, después le voy a hacer unos comentarios sobre la hechura del libro, pero a medida que fui adentrándome en la historia de Centena y Poseidón, me fue llevando. Y te digo la verdad, Verónica, me lo leí en 2 días. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Y qué lindo piropo, en 2 días. Una lectura. Sí, fue muy, como se diría en selecciones de Riders, muy digestivo. Muy bien, qué bien, gracias. Realmente es un libro atípico que, bueno, digo la verdad, lo emprendí sin mucho entusiasmo, dado que es una primera novela. Yo no conocía a la autora, no sabía mucho de qué iba, así que me entregué a las páginas del libro y así fuimos. Porque bien, claro, a mí el libro no me decía nada, una escultura vista desde atrás, y bueno, y es un libro insólito, pero mucho más insólito. Es cuando, terminado el libro, me dije, ¿pero quién es Verónica? Y me encuentro con una filóloga, con una estudiante de todo lo literario, que trabaja en conexión con una Free Universität de Berlín, y que vos lo pronunciarás mejor que yo en alemán, claro, y con unos trabajos ultramodernos sobre la literatura. Sin embargo, yo me encontré acá no quisiera decir con una novela costumbrista porque está hecha en tono moderno, pero con una cotidianeidad argentino-porteña, a pesar de que vos no sos porteña, sos sanjuanina, ¿verdad? Sí, señor. Que me llamó la atención y me fue llevando, entre otras cosas, por tus comentarios gastronómicos. ¡Qué lindo eso! Así que te demuestro con esto que he leído. Muchas gracias. El libro con fruición. Bueno, muy bien. Pero contestanos primero, a ver si podés, porque este programa suele ser visto no por muchos escritores que lo son, sino por muchos que quieren ser escritores, están en el camino. Como una vez dijo alguien que se creía la novia de García Lorca y le preguntaron por García Lorca, ¿por qué no estaba con ella? Dijo, porque está estudiando para poeta. Ah, bueno. Cosas que no se estudian. Pero bueno, una primera novela hay que sacarla. ¿Cómo haces para sacar una primera novela? ¿Cómo te decidiste? Contale a nuestros lectores. Bueno, yo soy doctora en letras. No lo sabía, pero se nota. Soy doctora en letras y además estudié letras acá en la UBA. Bueno, y como dijiste, yo trabajo en arte y tecnología y bueno, me dedico a eso en Berlín, donde vivo. Cuando terminé mi doctorado, yo la verdad había escrito poesía, pero yo tenía poca... En la vida no tenía esta finalidad, quiero ser escritora, pero empecé, bueno, el taller con Natalia Cito, un taller nuestra literario. Amiga Natalia Cito, que ha estado por acá. Claro que sí. Y le llevé una serie de como cuentos que yo tenía, con personajes que se repetían, y ella me dijo, vos tenés una novela. Y yo ahí... En lo que vos relatabas te decía, vos tenés una novela. Claro, porque se repetían los personajes, ¿no? Nada que ver a esto que quedó, por supuesto. Bueno, yo hice toda una transformación para poder primero yo darme cuenta que era una novela, y a pesar de mi formación, que la nombro no por soberbia, sino porque, bueno, yo tengo mucha formación en escritura académica, fue muy extraño el proceso, porque fue un proceso como de retaseado de estos cuentos que tenían que convertirse, y había que armar una historia que permitiera montar estos cuentos en una novela. Entonces, bueno, surgió un poco así. Yo tenía cuentos como de 2 familias interconectadas de alguna forma y era todo lo que tenía. Centena y Poseidón no existían como pareja, ni estaban en ese auto, ni siquiera había un secreto. De hecho, el secreto lo descubrí escribiendo el último capítulo, que es el 14. Un día dije, bueno, tengo que escribir el último capítulo. Digo, ¿cuál es el secreto? Después tuve que volver para atrás para montar el secreto. Claro.
La verdad fue una construcción escritural muy compleja en el aspecto de que yo tuve que salir como de mi performance de escritora académica. Académica, bueno, que yo he escrito libros de ensayo, he escrito publicidad, claro, he escrito publicaciones, como digo, trabajo en literatura digital, que bueno, se puede englobar después en no arte digital, eso, como no. Entonces es algo muy moderno. Y bueno, entonces la verdad yo no quería tampoco escribir una novela costumbrista. Entonces, bueno, de ahí por ahí surgen otras cosas que quizás charlemos, referidas a los nombres y a la forma en que se trabaja el interior del país, ¿no? Temáticamente. Pero bueno, fue una construcción también acompañada por el taller, que parece, a veces es también, uno tiene que salir de esos prejuicios. Los talleres son un lugar de conversación, también son un lugar de gran discusión, porque bueno, a veces a mí me decían, no, pero esto es re difícil de leer. Claro, porque las referencias al arte, y yo tenía como que decir, bueno, ¿qué cedo? Para que haya lectores, pero yo no quiero ceder la complejidad que puede tener un texto de referencias, ¿no? Bueno, lo culinario le da todo este comentario que hiciste, que me encanta cuando se dan cuenta. Hay como toda una cosa con lo culinario que creo que le agrega un valor más risueño o cómico, ¿no? De cómo se relaciona el personaje de la protagonista con la alimentación y los demás personajes. Bueno, es una relación que a veces es mirada con cierta sorna, pero que para mí es fundamental. Yo creo que la alimentación es lo que conecta mucho a las personas y que nos viene conectando con las personas que amamos, que la verdad, por más que los que amamos, los amemos, desde tiempos inmemoriales lo primero que miramos son los dientes. Totalmente. Lo primero que miramos como los dientes, porque de eso depende la procreación, la salud y la vigencia de ese amor, sí. ¿No? Así que el hecho de que vos hagas referencia tanto a la gastronomía, a mí me cautivó. Qué lindo. Me gustó mucho. Qué bueno. Porque además si estuviéramos en el cine, diríamos que esta es una road movie, ¿no? Quiero eso, por favor, directores de cine, atentos. La verdad que es una road movie, si la quieren hacer en Estados Unidos que la hagan, porque puede ser ubicua en cualquier lado, pero a pesar de que es argentinísima esta novela, digamos es una novela de la ruta, de Argentina, que tiene estas rutas aburridísimas, imposibles tediosas. Para estar despierto, es lo ideal para el trasfondo de esta novela, que parece atravesar Texas o Arizona, parando de vez en cuando. Y además tiene, no sé si vos en el capítulo 14 lo pusiste, pero tiene una propuesta de inicio que ya te tira la trampa como autora al lector. Tengo que contarle algo a la persona que está al lado, y vos decís, bueno, se lo contarán en el capítulo que viene. Y después que no, y después hay 10 capítulos más y no se lo cuenta. Siempre hay un inconveniente por el cual estas dos personas que van viajando en un Surán, que me llamó la atención, también el nombre del libro, hay todo como una cantidad de menciones que lo hacen a esta novela Mal de Familia algo real, algo cotidiano, y a su vez encarnado por una propuesta moderna de diálogo interior, ¿no? Combinado con diálogos reales en el modo literario. Pero lo que más vale es el diálogo interior. Inclusive, Leo, que estás por ahí, en el diálogo interior, a ver si me ponés, Leo, la cortina. Ahora no la va a poner Leo la cortina porque tiene algún inconveniente. En algún momento vos mencionás el tema de los Doors, como mencionás otras cosas que en realidad sospecho que más que el personaje te han ocurrido a vos en la vida. No, en realidad yo nunca hice un viaje en pareja en un auto. No me refería al viaje en pareja, okay. Sino al hecho de reconocer una Surán. Por supuesto, claro. Al hecho de conocer una torta asada, que después vamos a hablar de eso. Una semita, me decían, es semilla, no, semitas, son sanjuaninas. Yo, bueno, trabajé en cocina 5 años y tengo una formación en gastronomía, me amo cocinar, y bueno, sí, muchísimo de la parte gastronómica sí es algo que conozco, pero después, por ejemplo, con todo lo que es el auto,
Fue Surán, vos sabés que es una casualidad. A ver. Como, bueno, una cosa como recordé que mis tíos tenían una Surán y, bueno, una tía mía me dijo, mirá qué hermosa la Surán, y yo miraba para todos lados los autos y no reconocía ninguna Surán, y me dice, pero nos la acabamos de comprar, y yo veía la calle y decía, ¿dónde está la Surán? Y bueno, así fue, digamos, que me acordé de eso y que, mira, una Surán puede ser, hacerle honor a ese recuerdo. Claro, porque es un auto posible, es un auto de ruta, es un auto de viaje, de llevar cosas, sí. ¿no? Por el formato que tiene, Sí. como es una camioneta pequeña, Sí. para quienes no recuerdan. Y está inmerso en eso también el sentido de aventura, me parece, ¿no? Uh-huh. Este recorrido que hacen desde el litoral, supongo que van a San Juan, claro. No, no dice, pero bueno, ellos viven en el litoral y ellos han ido a San Juan, de donde el desierto y el litoral se habla, ¿no? Pero bueno, han ido al desierto alguna vez, que también hay todo como una simbología de lo que significa ser del desierto o ser del litoral y qué elige finalmente ella. Pero bueno, este viaje es un viaje corto, es un viaje de unas 8 horas dentro, que no se dice exactamente dónde, ¿no? Tampoco creo que sea especialmente como importante. No me spoilees la novela, porque la novela para mí fue larguísima, el viaje fue larguísimo. Sí, bueno, qué bien, mejor. Claro, porque hacen paradas, sí. Y porque como tienen tantos episodios diferentes dentro de lo que vos decís, 8 horas, dan como una mancomunidad de mucho tiempo. Interesante. Sí, uno está instalado en ese autito y en esa conversación, y me parece que es importante. ¿Por qué elegiste nombres para tus personajes que tienen que ver con la mitología griega? Por ejemplo, uno de los personajes se llama Anestesia. Otro Apocalipsis, Exacto, Paranoia y así, ¿no? Bueno, el tema de los personajes surgió ya en estos cuentos iniciales, ¿no? Que son semillas de la novela. Un poco de modo fortuito. Después me encontré con la dificultad de que les costaba a las personas que iban leyendo en el taller, e incluso quienes leyeron el primer manuscrito total, digamos, amigos, bueno, uno tiene que siempre hacer leer antes de publicar cualquier cosa. Y bueno, ahí empecé como a encontrarme con la dificultad que me decían, che, hay que hacer árbol genealógico, qué lío, 2 familias, porque ella va hablando, ¿no?, de la familia propia y de la familia de él. Y yo elegí quedarme con esos nombres porque, bueno, por un lado eran en sí mismos, significan o dan cuenta del personaje, aunque no en su totalidad, ¿no? Pero los condiciona. Yo no quería que el padre de ella, que se llama Apocalipsis, fuera solo apocalíptico, o su tía estuviera anestesiada, o etcétera, ¿no? Pero sí quería que en el nombre hubiese un rasgo del personaje saliente para pensar, bueno, este es este hombre terrorífico que vive como haciendo formulando grandes apocalipsis en su mente, y se los va contando a esta hija desde que es muy niña, pero ama a esa hija, ¿no? Como la propia hija después que se entena, va a amar a su pareja a pesar de tener toda una bruma en su cabeza y estar embravecida con sus relatos. Bueno, del mismo modo los demás personajes. Y sobre todo, como dije al principio, yo no quería escribir una novela costumbrista, no quería que se llamaran Pedro, Juan, Claudia, Verónica. Evidentemente estos nombres que a mí me llamaron la atención, como a cualquiera, el personaje masculino, el acompañante, el que maneja, se llama Poseidón, al que la autora de la novela lo llama Pose todo el tiempo, ¿no? Que es como el trato familiar. Le quita ese tono costumbrista, pero a la vez están atravesando las costumbres argentinas. Claro. Costumbres argentinas, como diría Calamaro y como dirían los fabricantes de medias lunas, que en este caso son tortas asadas. Sí, señor. Que no son asadas, sino que son al horno. Claro, sí. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema gastronómico. Pero digamos que está bien manejado el tema. ¿Por qué se llama Centena?
lo cuento, es un poquito largo. Yo escribía en unos cuadernos, ¿puedo decir una marca? Sí, claro. De marca Gloria. ¿Viste los cuadernitos Gloria? Los cuadernos Gloria están escribiendo cosas rarísimas. Bueno, exacto. Y bueno, hubo acá en Argentina el caso de cuadernos, ¿verdad? Que se escribían en esos cuadernitos. Y yo siempre he escrito en los cuadernos Gloria, siempre, toda mi vida, porque es una de las pocas marcas argentinas que tienen cuadernos sin renglones. Yo escribo sin renglones, desde que soy niña me han bajado la nota por escribir sin renglón, siempre. Y bueno, es como muy típico mío. Entonces a mí me han dicho Centena en la vida, un amigo a quien le dedico este libro, que bueno, él me ha dicho, me dice cada tanto, me dice Centena porque estoy con el cuadernito Gloria. Y bueno, y de ahí quedó y me parece muy hermosa la sonoridad. Entonces, bueno, la pareja es Centena y Poseidón, y Centena le critica a Poseidón que no tiene ninguna medida, gusto, ni ética, ni estética, ni sabor con aquello que come, porque lo único que le importa es comer mucho. ¿verdad? Y me quedó mucho flotando por ahí la versión de Centena por las harinas. Las harinas que no tienen valores. Hay otras harinas que sí, me imagino. Claro, de mala molienda o de buena molienda. Eso existe en la realidad. Claro que sí. Y Centena le critica que las tortas asadas que se van encontrando en el camino, que me imagino que las tortas asadas, a ver si estoy en lo cierto, son esas que se venden en las terminales de los trenes, claro, con un barril con fuego y unas tortitas de 15 centímetros más o menos. Claro, son muy grasosas las tortas asadas. Porque están hechas con grasa. Claro, y son baratas. Claro. Una panificación barata. En el norte del litoral son más comunes, digamos. Y ella a su vez habla como de otros, al mismo tiempo ella habla de otros panes más refinados, digamos. A medida también que avanza la novela, aparecen como ese terror a la torta asada. Pero en realidad es el terror a sí misma, claro, ¿no? ¿Cuál es la metáfora en este caso de la torta asada? En realidad, bueno, eso es porque es divertido, pero es la brutalidad, claro, digamos, claro, contra ella, que ella, por ejemplo, también está esto de, bueno, se sientan en un restaurante y hay un mantel de hule y ella no soporta el hule y lo que van a comer quizás hay otra es cosa que no riquísimo. soporta, el rollo de servilletas sobre la mesa. Por supuesto, claro que sí. Son detalles por los cuales el lector deduce quién es uno y quién es el otro. ¿Y qué le quiere decir el uno al otro de los personajes sin decírselo, diciéndoselo a través de los objetos? Claro, ella tiene como una sensibilidad. Bueno, los otros días charlaba esto en otro lugar que también hay como una doble idea de lo sensible, ¿no? Por un lado está como toda esta sensibilidad de lo sensorial, para decirlo brutalmente, digamos. Bueno, ella tiene mucha educación en el tacto, entonces por eso le molesta el hule y quiere tela, o en el color, y por eso va a la casa de su cuñada Beata y dice, pero ¿cómo puede ser verde que te quiero verde? Pero esto no, este verde es un horror en las paredes. Influenciada Centenaria por su propia madre. Por su propia madre, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una cultura estética en la familia. Transmisible. Entonces, bueno, después también su padre le ha transmitido otras cosas del oído. Ella tiene, pero bueno, ella usa eso para posicionarse en la pareja como esto es la superioridad. Sin embargo, la pareja no parece ser una pareja de iguales. Claro. Exacto, ella se posiciona como superior frente a Pose, pero a la vez ella se pregunta, que a mí me gusta pensar la novela así también, como, bueno, como ella igual está enamorada y lo quiere, digamos, más allá de los desprecios que tienen que ver con sus como que desprecia y que no desprecia consigo misma, pero sí hay algo de lo vincular que me pareció interesante explorar, que es esta idea de que, bueno, uno está enamorado de una pareja, pero esa pareja trae la familia, y qué hacer con esa familia política, y qué hacer con la propia y con lo que la propia te dio. Ahora le vamos a preguntar a Verónica por qué se llama entonces Mal de Familia. Estamos hablando con Verónica GDH, vamos a ir a una pausa con algunos anuncios, no sé si con la música después, vamos a volver con la música tuya después. Muy bien. Allá vamos. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. Bueno, bien. Quería preguntarte
Porque, como ha dicho en un principio Vero, ella es doctora en letras, ha estudiado mucho letras y comparte estos saberes en Alemania. ¿Cómo llegaste a esta Universidad de Berlín? Porque obtuve una beca muy prestigiosa de la Fundación Humboldt. Hay una universidad, pero esto es una fundación, que como becaria postdoctoral. Y Es una mi universidad, segundo postdoctorado. una universidad muy famosa en el mundo por sus ideas liberales y que fue fundada en 1948 de posguerra. Uh-huh. Y así que tiene mucho prestigio rupturista. Uh-huh. Y vos allí, por ejemplo, haces investigaciones, artículos, los publicás. Uh-huh. Entre otros, la literatura digital en el sistema literario tradicional, y esto es lo bueno, el uso subversivo de los lenguajes en el ciberespacio. ¿Qué hay detrás de este título inquietante? Bueno, tendría que explicar muy brevemente qué es la literatura digital. La literatura digital no es literatura digitalizada, es decir, no es lineal, no se digitaliza un libro, sino que trabaja con las materialidades de lo digital, es decir, con otros lenguajes, por ejemplo, el sonoro, el visual, el audiovisual, por ejemplo, fotográfico, por ejemplo, los códigos de barra, que se llama código creativo también, entonces yo estudio a distintos artistas que producen a partir de esas materialidades. Tiene mucho vínculo con la poesía visual, por ejemplo, ¿no? Que comienza en el siglo XIX, pero durante el siglo XX tiene gran desarrollo con las vanguardias, las posvanguardias, etcétera. Y lo digital retoma y agrega lenguajes. Se trabaja, como digo, esta materialidad. Entonces, en ese artículo, lo que yo trabajo son distintas obras para pensar cómo esta literatura puede posicionarse como quizás continuación de un sistema literario profundamente cerrado quizás a estas expresiones, porque es muy marginal, incluso decía, la poesía visual también es muy marginal dentro del sistema literario, pero la poesía dibujada es algo milenario, sí, en realidad. Hay algunas muy famosas. Claro que sí, pero qué sé yo, Mallarmé en el siglo XIX. Por ejemplo, de Mallarmé con el sombrero y claro, la pipa. Exacto, Apollinaire, etcétera. Pero Francia tiene un gran desarrollo. Yo te quería preguntar, porque lo mencionaste, ¿qué otras simbologías hay presentes en un libro común? De paso, como se lo acabo de regalar. Ay, sí, muchas gracias. ¿Qué hay, por ejemplo, en este libro, que, casualidad es mío, ¿qué simbologías hay? Entonces, ajá, ¿qué tenemos adentro? Títulos, la tipografía elegida, ahora se están incorporando los QR. Sí. Este QR, por ejemplo, que está aquí en este libro, tiene una audiovisual mío, uh-huh, donde yo comento cómo hice el libro. ¡Qué hermoso! Ajá. Pero no solo eso, ahora estoy, mi próximo libro, no sé por qué lo spoileo, pero ya lo estoy haciendo, va a llevar QR, ajá, con canciones hechas de las poesías que publicó. Hermoso, ajá. Entonces vos ponés tu teléfono acá en el QR, sí, y vas a ver la canción y la vas a escuchar. Precioso. Por ejemplo, ahora escucharíamos, si tuviéramos el QR, la canción de los Doors aquí en tu libro. Uh-huh, que ellos la escuchan mientras van en el auto. Claro, son audiolibros en realidad. Sí. Todos pueden ser audiolibros. Claro, claro. ¿No? Y esa puede ser una de las semánticas a las que vos te referís con los lenguajes del ciberespacio, ¿no? Sí, lo que sucede es que, hay muchas expresiones, entre esas expresiones esta de la que me estás hablando, pero la literatura digital sí tiende mucho a la no linealidad, es decir, a ocuparse de las palabras como objeto de dibujo o como objeto de subversión de alguna manera, ¿no? Pero sí, también existen, por ejemplo, con los códigos QR, con los códigos, no sé si se me ve acá. Sí, acá. Ahí. Con estos códigos, por ejemplo, Tina Escaja, que vive en Estados Unidos, pero de origen mexicano, ella trabaja todo el tema código QR, muchos tipos de código para generar poesía. Hay distintas expresiones, como digo. Por ejemplo, también gritarle a la pantalla para que aparezca poema, etcétera. Entonces, todos estos lenguajes agregan, y yo también he trabajado el concepto de, un concepto que ideé, digamos, de alguna forma, que es de traducciones expandidas, porque también la función de la traducción o la traductibilidad de estas obras merece una especie de hermenéutica de muchas capas,
por la cantidad de lenguajes intervinientes, que es algo que también trabajo en ese artículo. También he escrito libros de estos temas. Es maravilloso escucharte sobre la hermenéutica de estas imágenes y leer este libro, Mal de Familia, ¿Te puedo que explicar? habla de temas familiares. Claro en el que fondo, sí. ¿no? ¿Qué me podés explicar? No, que me comentabas de la imagen al principio, fuera del programa en sí, de la imagen que, bueno, no acá no sé si la ven, pero bueno, la imagen de mi novela. Y bueno, esa imagen está mencionada en el segundo capítulo, en donde ella cuenta que la madre le dice que tiene cuerpo de Ingres. Y Claro. libro se llama La bañista de Valpison. Es un cuadro de Ingres. Sí. Y a mí me pareció interesante porque, bueno, es un cuadro que lo que refleja es a ella, a un personaje de una mujer de espaldas, es decir, que se mira para atrás, digamos, se mira de atrás cuando uno lo ve. Me pareció un cuadro significativo. Igual hay muchos cuadros mencionados en la novela. Hay, Sí, bueno, claro. digamos, un montón. Hay un reconocimiento de arte como que hay como un guiño al lector avisado, porque te gusta mucho la pintura, por lo que veo, y hay mucho arte. Esto me hizo acordar no me acuerdo el autor ahora, del autor holandés que hace una monja de frente, Ajá. pero también la hace de espaldas y está desnuda. Mirá. Es un cuadro muy famoso. De que se Vermeer. le- claro. No sé. No, Vermeer no es. Pero bueno, quería decir que siempre hay otro lado. Y hoy entonces, dentro del diseño, te voy a preguntar, Sí, cómo no. ¿por qué este libro está diseñado de forma no habitual, ya que tiene unos márgenes arriba y en el costado derecho de la lectura tan amplios? Sí, lamentablemente... Está a mí hecho en una caja, Está hecho en una pero, caja impreso en otra. impreso en otra, exacto. Pero bueno, lamentablemente ese es el criterio del editorial para editar de todos todos los modos, libros. me interesé en Caburé Libros, Mm. que es una editorial que parece de buena cogestión, que es gente brasileña en Argentina, ¿verdad? Sí, y tienen también en Chile, en Uruguay y en Portugal. Bueno, estamos dando todo el panorama editorial, pero por ahí tenemos una idea de lo que son los talleres literarios, ¿no? Sí. ¿Qué me podés decir? Porque Samantha Schweblin, por ejemplo, la gran Mi escritora vecina en Berlín. tu vecina en Berlín, no en Hurlingham, porque vos naciste en San Juan, ¿verdad? Sí, señor. Ella es de Hurlingham, y que también defiende con mucha pasión los talleres literarios. ¿Qué tenés para decirnos de los talleres literarios? Primero tengo para decir que hay un gran prejuicio, un prejuicio que me parece que la verdad no aporta, porque bueno, cada uno va o no va al taller, digamos, pero en el taller, para mí el taller literario es un espacio, primero de conversación con otros. En ese sentido, yo asisto al taller de Natalia Cito, donde he podido escribir 3 novelas. Bueno, porque cada uno es prolífero, ¿no? Prolífico no, pero más allá de eso, que no las hubiera podido escribir sin mis compañeros y compañeras. Bien. Natalia Cito, dijiste. Cito, sí. Natalia Cito, a ver. Mal de Familia, esta novela hermosa de Vero Gómez, comienza así. Te miro, mi Dios del mar. Me gusta mirarte, enfocado en el camino. Vamos en el auto juntos, hacia adelante. Con vos siempre es hacia adelante, Poseidón. Tengo algo que decirte y ni siquiera sé cómo empezar. No quiero que te pongas nervioso justo ahora, mientras conducís el auto. Apenas una selección del primer párrafo de una novela que es un viaje en auto de una pareja que prácticamente no habla y sin embargo hay una novela. Ahí está lo que a mí me parece maravilloso de la literatura de Vero Gómez, que es una autora que tiene ya una trayectoria en el mundo académico y que yo tuve la fortuna de ir acompañando y colaborando su primera novela, esta Mal de Familia, pero hay 2 novelas más en las que también la acompañé y que también son muy buenas. Vero Gómez es alguien que trabaja mucho y trabaja duro las palabras,
que no se asusta cuando un capítulo no funciona y lo trae a la vez siguiente y a la vez siguiente y no se rinde, nunca se rinde. Centena, la protagonista de Mal de Familia, tiene algo de ese nunca rendirse. Y es una novela que, hablando de otras cosas, hablando de las familias a las que pertenecen estos dos personajes, ella y Poseidón, narra ese momento antes, ese instante antes de que todo cambie con la llegada de un hijo. Ese momento antes de que todo cambie con la llegada de un hijo es un momento, yo diría, de misterio, perplejidad, ¿no? porque no es antes de la panza, es el segundito después de enterarse por primera vez que todo va a cambiar y no se sabe cómo, y no se sabe si va a salir bien, y no se sabe cómo esa mezcla de familias va a dar origen a algo nuevo. De algo parecido también habla la novela, sin proponérselo, de cómo todas nuestras lecturas, toda esa historia literaria de lecturas que cargamos los que escribimos encima, dan origen a lo que hacemos, a cada texto, a cada novela. Mal de Familia para mí también habla de eso. Me parece una novela, además, divertida, que es algo muy difícil de lograr. Bueno, creo que ya se nota que admiro al trabajo de Vero Gómez y sé que es una autora que tiene un largo porvenir, en el que, bueno, me alegra que estemos así, cerca, y poder ayudar en todo lo que pueda. Bueno, les mando un beso a todos los oyentes. Bueno, ya ves, Ay, Vero, que lindo. tenemos columnista de lujo en este programa. Gracias, Nati. Que ha querido acercarse esta noche con un comentario y con un verdadero análisis literario de tu novela. Muchas gracias. Bien, ¿qué pasa en el último capítulo de tu novela? Bueno, en el último capítulo resulta que esta mujer está horneando ese pan. Está horneando un pan en su vientre, digamos. Y eso es como, no es un bebé, es un pan. Eso me parece interesante, digamos, volviendo a lo que habíamos charlado de las moliendas. Claro, Entonces, claro. Son las dos moliendas. Digamos que ella tiene un inconveniente con el DIU, parece que contarse un poquito para que se ubique el lector. Sí, bueno, el lector va a ir, es algo que el secreto se devela rápidamente al lector, y algo que me dijo Nati no importa que se sepa, porque en realidad lo interesante es el viaje en sí mismo, y todo lo que el viaje tiene, ¿no? Entonces, bueno, se va develando a partir de cómo ella va en sí mismo, no contándole muchas cosas a él, no solamente que ahora este secreto que le quiere contar, sino también que, bueno, no se ha puesto de nuevo un DIU, etcétera, ¿no? Por un turno con la ginecóloga, pero bueno, esta parte son como graciosas, ¿no? Ella va todo el tiempo embravecida con esta idea de todo lo que ha hecho y todos sus miedos, por eso las dos familias van apareciendo, y en cierto sentido esto es un mal de familia que igual va a prosperar como prosperamos o como seguimos adelante, ¿no? Es como contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, estas dos personas tan distintas están enamoradas, que tiene un hambre menor, digamos, y ella que tiene ese hambre culto, como dice, claro, etcétera, ¿no? Y que ella por lo menos va con el tema de la parábola de la harina, me parece que tiene mucho que ver con amasar la creación, lo que eleva. Claro. Lo que eleva dentro, ¿no? En el capítulo Hambre, que es el capítulo 3, donde se presenta el personaje de Poseidón principal, ¿no? Dice, entre vos y yo, todo comenzó cuando murmuramos casi en secreto que teníamos hambre. Teníamos hambre de empanadas y vino, de picada y cerveza, de harina los dos, aunque tu historia tiene mucho más de hidrato ordinario que la mía. Pero hasta que te conocí, yo no tuve idea de esa sensación tan poderosa y atroz que encierra la palabra hambre. Y bueno, y ella cuenta, digamos, cómo es su hambre y cómo es el de él, ¿no? Y está todo el tiempo esta idea. Y bueno, estos hambres ahora van a tener este niño, bueno, niña. Vamos a ver qué pasa con ese niño o niña. No se revela al final. Pero bueno, lo cierto es que esta es una
novela del Camino, una novela primera, y yo lo quise conectar con la primera novela que consideramos en el habla española. Ajá. ¿No? También es una novela de la ruta, una road movie, conocida como El Quijote de la Mancha. Así que quiero, si nuestro Leo, que está en los controles, me ayuda, quiero que nos despidamos de este programa agradeciéndote, Muchas gracias a usted. viendo un resumen de lo que fue la primera gran novela, los 3 minutos de El Quijote resumido. Nosotros empleamos un poquito más. Pasó 1 hora desde que llegaste acá. Qué increíble. Para contarnos todo esto. Qué bien, muchas Así que, gracias. Gracias, Vero, por tu novela, gracias por dedicármela. Y como dijo Natalia Cito hoy en el programa, te auguramos un gran porvenir. Gracias. Te dejo con aquel escritor que hizo lo mismo que vos, una primera novela. Vamos a ver si me va mitad así. Ojalá que sí. Vamos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía Alonso Quijano con un ama y su sobrina. Los ratos en que estaba ocioso leía libros de caballerías y a fuerza de leer perdió el juicio. Y se le ocurrió que debía hacerse caballero andante, irse por el mundo con sus armas y caballo a buscar aventuras para cobrar nombre y fama. Decidió llamarse Don Quijote de la Mancha y eligió como dama de quien enamorarse a una moza labradora de quien estuvo enamorado, Aldonza Lorenzo, a quien llama Dulcinea del Toboso. Una mañana antes del amanecer se sube sobre Rocinante, toma sus armas y sale al campo, contentísimo sobre su caballo. Llega a una venta que él cree castillo y allí le arman caballero. Por la mañana se cruza con unos mercaderes toledanos y se pone en mitad del camino para que todos digan que Dulcinea del Toboso es la más hermosa dama del mundo. Los mercaderes, claro, la emprenden a golpes con él y lo dejan malherido. Don Quijote decide entonces volver a su casa y tomar un escudero. Y aquí aparece Sancho Panza. Efectivamente, y con él hace la segunda salida. Lo primero que ven son 30 40 molinos de viento que Don Quijote dice que son gigantes y los ataca. Y se vuelve a llevar un nuevo revolcón. Pero cuando casi no se ha recuperado, ve venir a unos frailes en un coche con 4 o 5 hombres a caballo. Don Quijote cree que llevan a una dama secuestrada y la emprende con ellos. Y al final le vuelven a dar de palos. Y a él y a Sancho les dejan también mal parados. Se paran a descansar en un prado y tienen un incidente con Rocinante, que intenta ligarse a unas jacas gallegas, razón por las que les vuelven a moler a palos a los dos. Poco después llegan a una venta que Don Quijote quiere castillo y por allí por la noche se ven en medio de un encuentro amoroso que Don Quijote confunde y por eso se lleva otra paliza. Por la mañana Don Quijote decide hacer el bálsamo de Fierabrás, que cura todos los males, pero el que sale peor parado de la venta es Sancho, que es manteado salvajemente cuando el caballero se niega a pagar. Pero no hace más que recibir los pobres. Es que es un no parar de recibir y lo que les queda, porque a la mañana siguiente Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra ellos. Los pastores le empiezan a tirar piedras y casi lo matan, pero es que esa noche se cruzan con un cortejo fúnebre que avanza con antorchas y Don Quijote vuelve a liarla. Desde esa noche Sancho le llama el caballero de la triste figura, pero de donde sale peor parado es del encuentro con unos galeotes que Don Quijote libera, pero termina como siempre golpeado y por eso deciden meterse en Sierra Morena para descansar y de allí lo sacan el barbero y el cura de su pueblo con la ayuda de la bella Dorotea, haciéndole creer que Don Quijote tiene que librarla de un encantamiento terrible. Conciertan con un carretero de bueyes que lleve a Don Quijote a su casa, hacen una jaula con palos enrejados en la que quepa Don Quijote y de una forma tan humillante le llevan a su pueblo diciéndole que va encantado. El ama y la sobrina le reciben llorando y maldiciendo los libros de caballería, le desnudan, le tienden en su antiguo lecho y allí queda recuperándose y agotado Don Quijote de la Mancha. El Quijote en 3 minutos. Bueno.